Bienvenidos a un programa más de Conversando con, una iniciativa de Coparmex sobre el modelo de desarrollo inclusivo. Hoy tenemos una invitada de lujo, ¿verdad? Mucho gusto darte la bienvenida, María Marván, a este programa Conversando con. El gusto es mío. Me gustaría empezar con ese recorrido de tu vida como una socióloga que estudia licenciatura, maestría, doctorado, se mete a la ciencia política, acaba en la política electoral, en la transparencia, en fin, ¿cómo fue que te fue llevando precisamente esa vida profesional a este recorrido hacia lo electoral y hacia la transparencia? Mira, desde primer semestre de carrera íbamos en un tronco común todas las carreras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y desde ahí supe que lo mío era la ciencia política. Pero me mandaban a la Facultad de Psicología a hacer exámenes psicológicos para poderme cambiar de carrera y decidí que mejor con puras optativas iba yo a complementar mi carrera y así lo hice. Fue una época en la que había muchos profesores latinoamericanos por los exilios de todas las dictaduras en América Latina. Siempre me gustó la ciencia política, siempre pensé que iba yo a ser académica y un buen día, sin esperarlo para nada, cuando se estaba fundando el IFAI en el año 2002, me hablaron a preguntarme que si me interesaba ser comisionada. Yo había tenido algunas apariciones públicas, comentarios en programas, etcétera. Este, no tenía yo idea de qué me estaban hablando. Dije: "A ver, espérame, déjame leer la ley y te digo de que si sí o si no". En la noche volvieron a hablar conmigo, les dije: "A ver, esto es una cuestión de tiempo completo, sí te tendrías que venir a vivir a la Ciudad de México". En ese entonces yo con toda mi familia estábamos en Guadalajara. De ahí me vine al IPAI, al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, a fundar la institución. Supuestamente iban a ser 4 años y yo regresaba a Guadalajara, donde mi familia se quedó, yo iba y venía. Eso nos pasa por decir que somos muy liberadas, o sea, un cansancio espantoso. Este, y a la hora de la hora esos 4 años se volvieron 11, mis hijos volaron, mi marido se vino para acá, y finalmente, pues, regresamos a vivir a la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México, aquí estudié y, pues, ahora estoy en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sí, tienes un paso ahí por la academia, ¿no? Has sido, digamos, profesora en distintas universidades. ¿Qué es lo que te gusta de la parte de la academia? Los chavos. Okey. Los chavos. Y cuando a uno le cae el 20, ya el semestre valió la pena. Siempre me ha gustado mucho dar clases, tengo más de 42 años dando clases y los disfruto mucho, aunque den lata, no den lata. Y digamos, mientras, cuando entraste al IFAI, ¿seguías dando clase? No, ahí di muy pocas clases. Primero daba clases en la UNAM, después me fui a estudiar el doctorado, llegamos a Guadalajara, daba clases en la UDG, ahí muchas veces di clases también con el ITESO. Cuando vine ya de funcionaria no era fácil dar clases. Después sí ya me dieron clases en el ITAM, que consienten mucho a los profesores, a los funcionarios que además son profesores, los consienten en el sentido de que nos dan horarios que nos acomoden. Y luego ya que salí del IFE en el 2014, regresé a ser profesora de tiempo completo e investigadora. Sí, pero ahí, platícanos cómo está la circunstancia de que entras al IFE. Al IFE entré en el 2011, después de un tiempo en el que pasaron casi 2 años, en que la Cámara de Diputados tenía que nombrar a 3 nuevos consejeros. Habían hecho las pruebas, pues, como 80, 70 personas, no me acuerdo cuántas, normalmente mucha gente se inscribe. Los partidos no llegaban a un acuerdo para nombrar a un consejero, hay que platicarlo. Se necesitaba en ese momento, pues, en realidad, el acuerdo prácticamente de los 3 partidos más grandes, PAN, PRI, PRD. No llegaban a un acuerdo, estaba atoradísimo eso, ya había empezado el proceso electoral 2011-2012, porque los procesos electorales empiezan en septiembre, y un buen día
se pusieron de acuerdo entre ellos y dijeron la única manera de destrabar esto va a ser declarando nulo, digamos, el concurso que tenemos arrancado y le vamos a pedir a la UNAM que nos proponga, creo que eran 6 personas, que podamos estar todos de acuerdo con las 6 personas y literal por la vía de la rifa vamos a sacar a 3. Creo que nunca llegaron a la rifa y en ese proceso entramos exactamente el 15 de diciembre de 2011, Lorenzo Córdoba, que después se quedó en el INE como presidente, Sergio García Ramírez y yo. Y entramos, y eso, cuando a mí me invitaron, dije que para mí era una condición por unanimidad de la Cámara de Diputados. ¿Por qué me puse los moños? Porque uno va a ser árbitro y va a pisar callos. Y seguramente iba yo a pisar callos de cualquier partido. Entonces dije, si no, por lo menos verbalmente, me dicen los partidos que me tienen confianza para ser árbitro, no voy a poder hacer bien mi trabajo. Entonces ahí entré en 2011 y me quedé en el IFE hasta 2014, que se acabó la era del IFE y empezó la era del Instituto Nacional Electoral. O sea, en el paso del IFE al INE, ahí ya no continuaste tú. Ahí ya no continué yo. De Lorenzo, que entró contigo, sí continuó luego en el INE. Lorenzo, que entró conmigo, continuó en el INE y continuaron también, que habían entrado años antes, Benito Nasif y Marco Antonio Baños. ¿Este paso por el IFE es anterior a tu paso por el IFAI? No, es posterior, es Posterior. posterior. Yo llegué a México al IFAI a finales de 2002, principios de 2003 en realidad. De hecho, el IFAI tuvo presupuesto a partir de 2003 y del IFAI directamente salí hacia el IFE. Platícanos alguna anécdota como árbitro en el IFE. Alguna circunstancia a lo mejor no muy clara, cuál era el entorno y qué decisión tomaron. Mira, es muy difícil. Es muy difícil, pues porque evidentemente se está jugando el poder, tan fácil como eso. Recuerdo una sesión en la que estábamos discutiendo alguna queja que había, a ver, creo que vale la pena que nuestro público sepa, eh, cualquier partido tiene la posibilidad de poner quejas, ya bien sea en contra de otros partidos porque hicieron algo indebido en la campaña o a su parecer hicieron algo indebido. Muchas veces quieren hacer parecer faltas que no existen y las suyas quieren disimular que no fueron faltas. Esa es la realidad. Es como los jugadores de fútbol dan patadas, pero ojalá que no lo note el árbitro. Este, y hay muchísimas, quejas. También los partidos se pueden quejar de decisiones que toma la autoridad. Voy a contar 2 que pueden ser muy ilustrativas, dos anécdotas. Una, cuando llegamos, había una multa muy grande para el Partido Verde, porque había hecho muchas trampas en términos de comunicación. Se acababa de poner el modelo de comunicación en donde ya no podían comprar tiempo en la televisión. Ellos hicieron una cuestión que en clases, digamos, en teoría de la ciencia de la comunicación se llama propaganda integrada, es decir, yo no anuncio al verde, pero al Partido Verde, pero el protagonista sale con una camiseta con el tucán, entonces pues no lo anuncio, pero sí lo estoy anunciando, y eso empezó a suceder mucho. El día que llegamos, después de que estuvo incompleto el consejo por casi 2 años, que eran 6 personas, esta multa estaba, digamos, atorada porque 3 votaban de un lado y 3 votaban del otro. El reglamento del IFE decía que en el momento en el que estuviera la posibilidad de desempatar, ese día se debería de votar. Entonces, tú imagínate la preocupación de llegar a una mesa de 9 personas que le llaman pomposamente, y creo que desde mi punto de vista un poco cursi, la herradura de la democracia, y ese día te dicen: "Vamos a tomarles juramento porque ya son ustedes consejeros
y 10 minutos después vamos a votar una multa de 230 millones de pesos. Se votó y en realidad lo que votamos ese día fue que nos dieran chance de estudiarlo y que regresando de Navidad, después del descanso de Navidad, lo votáramos. Finalmente se les puso esa multa porque ciertamente habían hecho muchas trampas, pero el tribunal nos los regresó y les había bajado la multa considerablemente. Esas cosas como árbitro nos daban mucho coraje, porque trabajabas mucho y te lo regresaban. Y a veces te decían: "Te lo regreso porque es demasiado alto, entonces te pido que les hagan un descuento del 25%", por decir algo. Pero a veces simplemente nos decían: Te lo regreso porque está muy alto". En otra ocasión, no en esta, me acuerdo que nos las regresaron como 5 veces porque estaba muy alto, y entonces yo levanté la mano como consejera y dije: "Yo quiero proponer que les cobremos un peso". "¿Cómo? ¿Un peso? ¿Pero estás loca?". Y dije: "Van 5 veces que nos los regresa el tribunal, porque dice que la multa está muy alta y no se atreve a decirnos cuánto quiere. Yo digo que les pongamos un peso". Evidentemente, todo mundo, los consejeros, los partidos tuvieron la reacción que tú tuviste ahorita, pero de alguna manera sirvió, sí se les bajó la multa y fue la última vez que nos las regresó el Congreso. La otra anécdota que para mí fue muy importante y me enseñó mucho, te digo que todos se quejaban por todos. Después del proceso electoral, había la costumbre de decir: "Bueno, ya acabó el proceso electoral, tú ya ganaste, tú ya perdiste, desístanse de todas sus quejas, ya no tiene sentido", y normalmente se desistían. Pero eso genera mucho trabajo y mucho encono. Entonces, un día se enojó uno de un partido, no voy a decir cuál, nos da igual, y dice: "Pero es que esta queja tiene 3 meses, ya prácticamente acabó el proceso electoral, ya es irrelevante lo que deciden". Y me acuerdo que le contesté con aquel poema de Sor Juana Inés de la Cruz, les dije: "Partidos necios que acusáis al consejo de lo mismo que culpáis". Es decir, ellos mismos atoraban el trabajo del consejo, y era muy difícil y muy tensionante todas las semanas tener que estar resolviendo quejas, algunas con razón y otras claramente por tratar de entorpecer el proceso. Creo que lo más difícil fue tratar con la poca lealtad de los partidos hacia la democracia. Oye, es una aseveración, fuerte. ¿A ti qué te ha tocado, pues, ver ese recorrido de México en la democracia? De pasar cuando era, parte del gobierno el que convocaba las elecciones y las calificaba, y luego se caía el sistema, a que se ciudadaniza, el IFE primero, ¿verdad? Que es cuando te toca a ti participar, ahora que tenemos un INE. ¿Cuál, sería tu diagnóstico de cómo va ese avance de la democracia mexicana? Mira, yo creo que en México hemos avanzado mucho, hicimos muy buenas instituciones, muy sólidas. Por primera vez en la historia de México, desde México independiente hasta, hace pocos años, realmente podemos decir que México tenía todas las cualificaciones para poderse considerar una democracia, con muchos errores, y ahorita hablamos de sus fallas, pero realmente, eh, du solamente desde mi perspectiva, entre 1996 y 2018, podríamos incluir hasta 2021, hemos tenido elecciones competitivas en donde realmente no sabes quién va a ganar. Todos los actores, es decir, todos los partidos políticos, la mayoría de los candidatos están de acuerdo con las reglas, aunque luego se quejen de ellas, y tenemos lo que en ciencia política decimos, certidumbre en las reglas e incertidumbre en el resultado. En la época del PRI era exactamente al revés. No había certidumbre en las reglas, pero desde que salía el tapado ya sabíamos quién iba a ganar. Máxime la primera vez que yo voté, y probablemente también la primera vez que tú votaste, yo pude escoger entre José López Portillo, No había otro. y alguien propuso Cantinflas, pero claro que, pues, no era un candidato oficial, ¿no? No había otro. Entonces, sí pasé yo de tener un solo candidato, un solo partido que dominaba la Cámara,
a tener una Cámara dividida, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la coexistencia de varios partidos. Me acuerdo, en 97 fue la primera vez que el presidente de la República no contó con mayoría en el Congreso y había toda la preocupación de no va a poder gobernar, no va a haber manera de sacar una sola resolución. La verdad es que tuvimos 21 años de gobiernos divididos, en donde los partidos aprendieron a convivir, aprendieron a negociar, aprendieron a que las iniciativas del presidente no eran ley, eran eso, iniciativas, sugerencias, propuestas que se discutían en la Cámara. Las cámaras realmente funcionaron como cámaras deliberantes, se modificaban mucho, a veces quizá demasiado, a veces salían cosas que decías, ¿y ahora cómo iban a implementar esto? Pero en realidad sí había una construcción legislativa en la que participaban todos los partidos. Creo que eso hoy no está sucediendo. O sea, tú dices, hasta el 21 así sucedía, digamos, certidumbre en las reglas, incertidumbre en el resultado, que eso es la democracia, ¿no? O sea, Todavía la del 24, hubo muchas personas que no sabíamos quién iba a ganar, pero ahora con el resultado electoral tan abrumador, pues ya es distinto, ¿no? sí, ¿qué es lo que cambió, digamos, del 21 para acá? Del 21, en realidad del 18 para acá, lo que cambió fue el rechazo de la población a los 3 partidos principales de la transición, PAN, PRI, PRD, y el vuelco de la ciudadanía hacia Morena, y que nuevamente entró el presidente a intervenir mucho en las elecciones. Y esa parte es una parte que en México está prohibido a partir del 2006, que el presidente intervenga a favor de su partido, y en este proceso electoral, en 21 también, pero en este con mucho mayor descaro, sí vimos a un presidente que no respetó las leyes electorales, y eso es preocupante. Sin embargo, que está en la ley que no puede intervenir, no hay una sanción por intervenir. Es que es muy difícil, ¿cómo vas a sancionar al presidente? ¿Sí? Eh, mm, Tampoco amerita que lo corras, ¿sí? Entonces, lo que procede, que es muy absurdo y cada vez que lo platico la gente dice, no, pues es que entonces no sirve de nada, es, eh, vamos a suponer que el que está interviniendo es un secretario de Estado y no el presidente. El INE no es autoridad para un secretario de Estado porque es autónomo y este es poder ejecutivo. Entonces, lo que procede, según la regla, es que el INE le avisa al jefe inmediato de quien está interviniendo, literalmente para que le jale las orejas. Y él decide si le jala las orejas o mete eso en un cajón. El presidente no tiene jefe inmediato. En teoría debería de ser el Congreso, pero no es un sistema parlamentarista, entonces tampoco es el Congreso. Y entonces lo que pasó es que lo que teníamos era una actitud de los presidentes anteriores de respeto a la ley por convicción, que es lo que esperas, que un presidente acate la ley de su país por convicción, no porque alguien le dice, si no la acata le voy a dar un manazo, ¿sí? No solo no la acató, sino dijo, pues denme los manazos que quieran, a mí me da igual. Tampoco hubiera sido proporcional quedarnos sin presidente Sí, no. por faltas de carácter administrativo en una elección. Pero uno esperaba que ese compromiso con la democracia lo llevara a autolimitarse. En la democracia las reglas son importantes, pero la ética pública también es muy importante. Y de acuerdo con esto que nos relatas, María, ¿cuál es tu diagnóstico de cómo está la democracia en México hoy en día? Mira, sin querer ser escandalosa ni tomar partido, honestamente creo que la democracia hoy en día está en riesgo. Eh, las 2 propuestas de reforma que hizo el presidente López Obrador, tanto la constitucional como la legal después, fueron propuestas profundamente antidemocráticas.
¿Por qué profundamente antidemocráticas? Voy a decir las tres cosas que yo creo que son las más importantes. Podríamos armar un semestre completo sobre el análisis de las reformas. La primera es que busca desaparecer la representación proporcional. ¿Qué es la representación proporcional? Para quien nos ven, para los chavos. En México tenemos dos maneras de elección. Elegimos 300 diputados de mayoría relativa, en donde en 300 distritos, 300 cachitos del país, delimitados geográficamente, el que saca un voto más que los demás pasa a ser diputado o diputada sin discusión. Así haya un voto de diferencia o 10,000. El primero que pasa ya es diputado o diputada. Los otros 200 se reparten de manera proporcional dependiendo de los votos que tuvieron, y con eso lo que se busca es que las minorías lleguen al Congreso. Con el sistema de pura mayoría relativa es muy difícil que las minorías lleguen al Congreso, que estén representadas, que tengan voz y voto y que participen en esas discusiones deliberantes que conocimos de manera franca después de 1997. Desde luego ya en todos los 90 venía creciendo el poder de las minorías. Esa es una. Quieren quitar la representación proporcional, con lo cual vamos a caminar muy rápido o a un bipartidismo en el mejor de los casos, o otra vez a un sistema de un partido dominante. La segunda, quieren eliminar la profesionalización de la gente del INE. Una gente que trabaja en el INE, una persona que trabaja en el INE, hace exámenes de admisión. Cada elección se califica el trabajo de cada uno de los funcionarios. Tú lo hiciste bien, tienes derecho a promoverte. Tú lo hiciste bien, tienes derecho a un bono económico. Tú lo hiciste mal, no tienes derecho a promoverte. Tú lo hiciste pésimo, mala tarde, te vamos a pedir la renuncia. Yo entiendo que a los ojos de las personas es un poco difícil decir, ¿y para qué queremos funcionarios de tiempo completo si no hay elecciones de tiempo completo? El INE tiene muchas otras obligaciones, pero dicho de manera muy sencilla, queremos funcionarios de tiempo completo para que no tengan la tentación de corromperse, porque ellos sí comen de tiempo completo. Si tú nada más les das trabajo una vez cada año, pues resulta que ellos sí comen de tiempo completo, y un buen patrón, el Estado, tiene que proveer que sus empleados pues puedan llevar el pan a sus casas de tiempo completo. Es la mínima justicia que se busca inclusive en el proyecto incluyente de Coparmex. O sea, el empleado tiene que tener para vivir con ese empleo y no nada más para sobrevivir. Había funcionado bastante bien el saber que eran empleados de tiempo completo como un desincentivo de decir, voy a agradarle a un partido para que después él me dé trabajo, o para que ahorita me dé dinero que me permita comer cuando no voy a tener sueldo. Y la tercera y última, que es muy preocupante, empezamos esta conversación hablando de cómo había yo llegado al INE. Ciertamente ha habido varios momentos en el proceso de selección de consejeros que los partidos no alcanzan a ponerse de acuerdo para alcanzar las 2/3 partes del voto de la Cámara de Diputados, que es como hasta ahorita son elegidos, y el presidente propone, según esto, para que no respondan a intereses ajenos, elegir a los consejeros y a los magistrados del tribunal a través del voto popular. Esto es un despropósito. No solo es mucho más caro, porque ahora habrá que organizar 2 procesos electorales que en nuestro país son procesos muy caros. No solo es más caro, sino que los consejeros, los candidatos a consejeros y consejeras, las y los magistrados, van a hacer propaganda y van a buscar quien les financie su campaña, de manera abierta o por debajo de la mesa. La gran mayoría del financiamiento va a ser por debajo de la mesa, y entonces creo yo que sin lugar a duda van a llegar
gracias a los intereses de quienes patrocinaron sus campañas. Esas 3 cosas probablemente son las que más me preocupan. En el Congreso hubo un voto diferenciado, 54-46 aproximadamente. Platícanos un poco, ¿cómo es que ese 54 se puede convertir en una mayoría calificada en un 75% y que ese 46 se convirtiera en un 25 en una subrepresentación? Esto tiene que ver con la forma en la que se vaya a leer el artículo 54 constitucional, que es en donde están, digamos, el ABC de cómo se deben repartir las diputaciones de representación proporcional. Decía yo hace rato, las de mayoría relativa es muy sencillo y es el sistema más fácil de entender. El que gana un voto más que los demás adquiere su curul, su escaño y se acabó. El otro es un sistema de resto mayor, que no quiere decir otra cosa más que dividir 200 entre los partidos que participan de acuerdo con el voto en que sacaron. En nuestro país se permiten las coaliciones electorales, es decir, 2 partidos o más pueden decir, tú y yo nos caemos bien, vamos juntos para no dividir tu voto y el mío. Anteriormente, antes de 96, la forma en la que votábamos los mexicanos es que esas coaliciones las votábamos en un solo simbolito. Es decir, tú ya no podías decir, a mí me gusta de esta coalición Morena, o me gusta el Verde, o me gusta el Partido del Trabajo, o de esta otra coalición PRI, PAN o PRD, sino que como ya era un solo circulito, pues tú votabas por ellos y ellos decidían de cada voto que les habíamos dado, qué porcentaje de voto le tocaba a cada quien. Esto tiene 2 implicaciones importantes. El financiamiento para todo el tiempo posterior a la elección, porque te dan financiamiento dependiendo de la cantidad de votos que tuviste, y por supuesto la cantidad de plurinominales que te tocan. La fracción primera del artículo 54, esto es muy técnico, pero hay que entrar Hay a que ello ni decirlo. modo. Sí, claro. Sí, la fracción primera del artículo 54 dice que para poder tener derecho a tener diputados o diputadas de representación proporcional, de hecho nada más dice diputados porque no se usaba todavía el lenguaje incluyente, ¿sí? Para poder tener diputados, ese partido tiene que haber presentado un mínimo de 200 diputados de mayoría relativa. Entonces, de alguna manera se conectan esas 2 elecciones. Y luego más adelante, en la fracción cuarta, si no me equivoco, dice que ningún partido puede tener más de 300 representantes, los de mayoría relativa. Combinado mayoría relativa y representación proporcional. Pero dijeron 300, pues porque puede suceder que gane los 300 de mayoría relativa. Fracción quinta nos dice, el partido mayoritario puede tener hasta 8% de sobrerepresentación. Este artículo fue hecho en 96 para proteger al PRI, pensando que nunca iba a tener menos de 40%. No les duró la reforma ni la primera vuelta, porque a la primera vuelta el PRI no llegó a 40%, ganó como 36 y allí fue la primera vez que el PRI no tuvo mayoría en la Cámara. ¿Qué pasa con la primera fracción? Está diciendo cada partido tiene que proponer 200 de representación proporcional. Si yo tomo a los partidos por separado, Morena sí presentó 200 candidatos de mayoría relativa, pero por sí mismos, el Verde o el PT no llegan a los 200. Es decir, si yo voy a la literalidad de esa fracción, no le tocan representantes ni al PT ni al Verde, porque no tiene derecho. Ellos quieren que sí les toquen. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo a la autoridad sin decírselo? No seas gacho, tómame en cuenta como coalición, Ujú. ¿sí? Somos uno mismo, tú y yo somos uno mismo, y entonces sí nos toca representación proporcional. Pero luego al llegar a la fracción cuarta y quinta, que ya no les conviene,
porque no podrían tener más de 300 y no podrían tener una sobrerepresentación mayor a 8%, ahí dicen, aquí sí tómanos por separados y repárteme por separado. Esa es la discusión que nos lleva al absurdo de violentar la voluntad de los electores, donde el tercer o cuarto lugar, que fue lo que ganó el Partido Verde, pasaría al segundo lugar en número de asientos. Sabemos que Morena ganó la mayoría y eso no está en discusión. Y esto tendrá un efecto en si hay una mayoría calificada o no. Platícanos, ¿qué significa tener una mayoría calificada? Significa tener 2/3 de la Cámara de Diputados. De la Cámara de Senadores ni así alcanzarían las 2/3, pero solo necesitarían 2 o 3 senadores que podrían convencerlos por votación, o en caso necesario, como todo esto es porcentaje y tú eres ingeniero y vas a entender muy bien de qué te estoy hablando, pues si tú les pides a algunos de tus senadores que no vayan, pues ya necesitas menos para alcanzar mayoría calificada, 2/3 de los votos de las diputadas y los diputados o senadores presentes. México, en teoría, porque en realidad hemos reformado la Constitución miles de veces, cientos de veces, tiene una Constitución que se supone que es difícil de reformar. ¿Por qué? Justamente porque requiere mayoría calificada. La Constitución, al ser el gran acuerdo que define las reglas de nuestro sistema político y la relación de todos los ciudadanos con el Estado mexicano, requiere que por lo menos 2/3 de cada una de las cámaras esté de acuerdo, y luego además la mitad de cada una de las de 16 legislaturas de toda la República. En teoría es una Constitución difícil de reformar, por eso no pasó el Plan A. La otra parte que tiene que ver con la mayoría calificada tiene que ver justamente con muchos nombramientos: ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral, consejeros del INE, comisionados del INAI, comisionados de la Comisión Federal de Competencia, del IFT, etcétera, porque la idea es que los partidos estén de acuerdo de tal manera que le tengan todos por lo menos un mínimo de confianza, o no un máximo de desconfianza, a las personas que llegan a esos puestos. Y en ese sentido es de verdad muy trascendente el hecho de que ninguna fuerza política por sí misma pueda tener mayoría calificada. Esta parte me parece fundamental, ¿no? El que las distintas fuerzas políticas se tengan que poner de acuerdo y que en distintas perspectivas, pues, se modifique lo que es mejor para el país y que no sea una sola fuerza política la que tenga esa posibilidad de cambiar la Constitución. Ahora entendemos por qué dices que la democracia está en riesgo, ¿no? Así es como la calificabas hace rato. Me gustaría, movernos un poquito hacia otro tema. Tú sabes que en Coparmex estamos trabajando, estamos desarrollando un nuevo modelo de país, el modelo de desarrollo inclusivo, que como sabes, se basa en que se requiere el desarrollo económico, es necesario pero no suficiente, tiene que ir de la mano del desarrollo social para que nadie se quede afuera, y de la mano del desarrollo sustentable para no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Y desde luego en el desarrollo social hablamos de educación de calidad, salud para todos. eh, un segundo pilar nos habla de un país en donde hay Estado de Derecho, se respeta la ley, desde la Constitución hasta la última ley, y se respeta desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, pero también un país con democracia, con división de poderes, con participación ciudadana, con la alternancia que es normal en la democracia, en donde, pues, aún con las mejores encuestas no sepamos quién va a ganar o por qué diferencia va a ganar, pero también un país con seguridad, justicia y paz, donde podamos circular por cualquier parte del país sin ser víctimas de un delito o que la mercancía llegue a su destino sin ser robada. Un país en donde defendamos las libertades, la libertad de expresión,
la libertad de emprender, la libertad de educar, un país con ética e integridad para cerrarle el paso a la corrupción. Y finalmente también un tercer pilar que habla de lo que nos toca hacer a las empresas y organizaciones en esta medición que hace el Coneval de la pobreza multidimensional. ¿Qué es lo que podemos hacer para disminuir la pobreza educativa, la pobreza de salud, la pobreza alimentaria, la pobreza patrimonial con nuestros colaboradores en nuestras empresas, en nuestras organizaciones? Eh, un tema fundamental es este desarrollo de la democracia, y lo que quería yo preguntarte en este contexto que estamos del desarrollo del modelo de país en donde no tenemos prisa, sabemos que es un modelo de largo plazo, pero ¿qué elementos debiéramos incluir en esta parte precisamente de la democracia para tener ese mejor modelo de país? Fíjate que yo creo que, así como te decía hace rato que, hemos desarrollado instituciones muy fuertes para la democracia en México en gran medida se basó en, fortalecer, ahora se usa decir empoderar a los partidos políticos. Se hizo alrededor de los partidos políticos más que alrededor de los ciudadanos. Yo creo que tenemos que aprender a desarrollar en la escuela, en la calle, en la empresa, en la casa, en el hogar, en las asociaciones de condóminos, en las asociaciones empresariales. Finalmente, creo que a la hora que me oigan los de Coparmex se van a infartar, pero Coparmex es una suerte de ONG, es decir, es un organismo de la sociedad civil que conjunta a un grupo de personas que son patrones, es decir, que tienen una empresa, que tienen empleados. Eh, Creo que en México estamos muy poco desarrollados para educar adultos. Nos gusta tener papá y nos gusta o tratar a la gente como menores de edad o que nos traten como menores de edad. Y para ser ciudadanos no podemos ser tratados como menores de edad. Un ciudadano tiene que asumir sus responsabilidades en términos de ecología. Si yo vivo en un barrio en el que no falta el agua, tengo que estar consciente de que en otros sí falta y no me puedo bañar por media hora, porque al fin que aquí hay una cisterna bien grandota y si no compramos pipas. Un buen ciudadano, el día que va a la escuela, tiene que ir a la escuela. No copian los exámenes porque su familia está haciendo un esfuerzo porque está en la escuela. No importa que vaya a la pública y sea gratuita. Tener a un chavo, a una chava, desde un niño de kinder hasta un niño, ya no son niños, de licenciatura, de doctorado, en la escuela, alguien está haciendo el sacrificio para que esa persona estudie y no trabaje. Hoy día tenemos en México la conciencia de que no debe haber trabajo infantil. Ujú. Y eso es parte también de ser ciudadanos. Y en ese sentido, creo que mientras no entendamos que la ciudadanía tiene que ser integral, y una parte muy importante de lo que dices, eh, México avanzó más o menos, no rápido, pero más o menos bien, en términos de instituciones de la democracia, pero no se preocupó, y creo que esta debe ser una preocupación de todos, y eso entiendo que es la preocupación de Coparmex cuando habla de desarrollo inclusivo. No puede haber pobreza extrema. Un país no puede crecer si su capital humano no crece. Y capital humano son personas sanas, personas bien alimentadas, personas educadas, personas conscientes de que viven en una comunidad, personas que están dispuestas a hacer su labor de ciudadanos, no pasarse los altos, no tirar basura a la calle, no desperdiciar el agua, separar la basura, ir a votar el día que hay que ir a votar. Muchas personas, ojalá fueran más, ya que estoy hablando de lo que yo no hago, se afiliaran a partidos políticos y realmente pertenecieran al partido, creyeran en el partido y trabajaran por él. Creo que la ciudadanía también se educa y seguimos siendo niños de párvulos en este país. Sí.
Es muy interesante lo que planteas, que tenemos que hacer educación de la ciudadanía. Y eso, bueno, empezar desde kinder, ¿verdad? Y empezar, como dices tú, en casa y en las instituciones y en las empresas, el avanzar en esa educación como ciudadanos. Decías también algo que me llama la atención y quiero subrayar. Dices que no debiéramos tener en el país pobreza extrema. Y ese es uno de los disparadores que nos motivó precisamente a pensar que algo le hacía falta en el modelo de país, ¿no? Cuando vemos que ha habido crecimiento económico y a pesar de el crecimiento económico, la pobreza solo bajó marginalmente y la pobreza extrema subió. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Y es precisamente en lo que estamos trabajando para encontrar ese modelo de país que nos permita ese desarrollo inclusivo y que nadie se quede afuera. Y una parte fundamental es esta de la democracia. ¿Te parece si pasamos a las preguntas de los jóvenes? A ver, Con con esta muchísimo gusto. conversación, ¿qué temas les han interesado? Claro que sí. Adelante, jóvenes, ¿qué le quieren preguntar a María? Hola. Mi pregunta es, ¿cómo ve el futuro cercano de México? Dado que dice que la democracia está en riesgo y bueno, ¿qué puede hacer uno como ciudadano al respecto? ¿Tu nombre es? Emilia. Hola, Emilio. Mira, justamente ya lo dije, yo lo veo hoy día con preocupación. Creo que sí tenemos todos que preocuparnos porque las decisiones sean justas, porque se hagan bien y por tratar de proteger la posibilidad de tener diversos partidos, poder votar por ellos y que sobre todo los partidos en el Congreso estén obligados a tener que platicar entre ellos para que tengamos mejores leyes. Aunque se tarden un poquito más en sacarlas, más vale despacio pero bien que rápido pero mal hecho. Sí, una parte importante que señalaba María, Emilio, es el tiempo de los ciudadanos. Y yo creo que algo de lo que ustedes tienen que plantearse es cómo van a participar, en qué van a participar, qué tanto participan hoy en la universidad, en la sociedad de alumnos, con sus vecinos, en las juntas de colonos, en organismos de la sociedad civil. O sea, si queremos realmente hacer el tiempo de los ciudadanos, tenemos que participar y pues les toca a ustedes decidir en qué van a participar. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros como jóvenes involucrarnos más para que siga la democracia, como lo comentaba hace un momento? A ver, ¿tu nombre? Noemí. Noemí. Justamente asumiendo los valores de la democracia. El presidente José mencionaba una cosa que a lo mejor pasó de largo. Parte de la democracia es el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El cumplimiento de las reglas. Yo como joven, ¿qué puedo hacer para cumplir las reglas? No hacer trampa en los exámenes. Sí, a ti no te toca cumplir la regla de no matarás, difícilmente vas a salir a hacer un asesinato, espero que no se te ocurra, ¿sí? Pero hacer trampa en un examen es no cumplir las reglas. Y si tus maestros, tus maestras no te castigan, es impunidad, ¿sí? Tratar de no vacilar al torito. Pues sí tomé, pero una menta rápido, me voy a ir más tarde, que no me cachen, ¿sí? Eh, perder el tiempo en la escuela es una forma de robar a quien te está manteniendo en la escuela. Suena muy fuerte lo que te estoy diciendo, pero esas son las obligaciones que tenemos en ciertas edades y las que tenemos que ir cumpliendo. Si tú decides por necesidad, por gusto, porque en la misma carrera te aconsejan, entra ya a trabajar, busca un trabajo y vas a combinar trabajar y estudiar. Parte de tu responsabilidad es decir, no llevo 8 materias, llevo 4 porque son con las que puedo, aunque me tarde un poquito más, ¿sí? Parte de tu responsabilidad es ir a votar. Parte de tu responsabilidad es separar la basura. En fin, no es yo el día que sea presidente voy a ser buen ciudadano, no. Hay que ser buen ciudadano todos los días. Una parte importante que dijo María y que quiero subrayar es ir a votar. En general, jóvenes entre los 19 y los 39 años es el grupo más abstencionista. Decimos, ¿cómo le hacemos, preguntabas Noemí, para defender la democracia?
algo tan sencillo como ir a votar por aquel candidato o candidata que consideres la mejor opción, pero ir a votar. Y eso pasa por la responsabilidad de saber cuándo es el día de la elección y estar en donde está la dirección de tu credencial de elector, que a lo mejor la tienes que actualizar, que pues muchos jóvenes tuvieron que hacer eso, porque es normal que saquen su credencial de elector en la dirección de casa de sus padres, que es cuando la sacaron, pero luego van a estudiar a otra ciudad o a trabajar a otra ciudad y ya no la actualizan. Y luego el día de la elección, pues no piensan en visitar a sus padres para ir a votar, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como es ir a votar hace la diferencia en el país. Y eso es algo que pues, está en sus manos, ¿eh? ¿Por qué? Habría que preguntarse en ese grupo de edad de los jóvenes, es el grupo más abstencionista, a la hora que los dividimos por edades, ¿no? Gracias. Hola, mi nombre es Jesús y me gustaría preguntarle ¿qué nos recomendaría a nosotros los jóvenes si nos gustaría incursionar en la política? Pues mira, yo creo que una cuestión primero es entender que para incursionar en la política uno lo puede hacer de dos maneras: afiliándose a un partido o sin estar afiliado a un partido. Son dos maneras. Yo creo que yo toda mi vida he trabajado por la política mexicana, estudiándola, etcétera, y nunca me he afiliado a un partido, ¿sí? La otra es asumiendo esta serie de valores, de reconocer que si yo milito en un partido, el de enfrente merece el mismo respeto que yo. Aquella vieja máxima que hace mucho la dijo Jesús y después nos la repitió Kant, de no hagas a los demás lo que no quieras que hagan contigo, trata a los demás como quieras que te traten, teniendo valores básicos de honestidad, que insisto, empiezan desde la escuela, teniendo compromiso, estudiando, si me voy a afiliar a este partido, qué es lo que defiende este partido, si me voy a dedicar a la política de tiempo completo, qué es lo que quiero hacer. La política, dicho crudamente, es el camino para llegar al poder. Entonces, si te gusta la política, es porque quieres llegar al poder. La pregunta fundamental es, ¿para qué quieres llegar al poder? ¿Para hacerte rico? ¿Para fregarte a los demás? ¿Para trabajar por tu comunidad? Eres una persona honesta que vas a vivir de eso, vas a tener derecho a un sueldo. Hace rato decía yo, todo mundo tiene que tener derecho a un sueldo, a un buen sueldo. El día que decidas independizarte, si decides formar una familia, pues tienes que tener suficiencia económica, pero eso es muy distinto a robar. Eso es muy distinto a aprovecharte y decir, yo soy político porque puedo sacar un contrato de gobierno que me va a dar 8,000 millones de pesos y mis hijos ya no se van a tener que preocupar de nada. Pues de nada más que de tener un papá corrupto, imagínate nada más qué horror, ¿sí? Entonces, yo te diría, si te interesa la política, hay que ver cuáles son esos valores de la política y creo que se ha perdido mucho en el mundo, no solo en México, la idea de Kant, precisamente, de que la política es ética. Maquiavelo decía que no, ¿eh? Maquiavelo decía, el fin justifica los medios. Tu preocupación es el poder. Si para obtener el poder tienes que matar al otro, mala tarde. Pero yo creo que, pues a mí me gusta más Kant que Maquiavelo. Muchas gracias. Sí, nosotros en Coparmex decimos, como institución somos altamente políticos porque tenemos que ver con muchos temas de la política, pero totalmente apartidistas, es decir, el impulso a la democracia desde fuera de los partidos políticos. Pero es un camino válido, ¿eh? Y si te interesa, pues, sondéalo, búscalo. Nosotros creemos que la política es un lugar, digamos, ya la política partidista, el ejercer un puesto de elección popular es para servir, ¿no? Para servir a la comunidad. Y hay muchos ejemplos de personas que han entrado a una candidatura, la han ganado y han hecho el bien, han trabajado por el bien común. Entonces, yo creo que la pregunta que hace María, oye, ¿y tú para qué quieres entrar a la política, no? O sea, ¿para hacer el bien o quieres para hacer negocio, no? Y pues son dos motivaciones completamente diferentes, pero la pregunta, más bien la respuesta la tendrás tú. Muchas gracias. Gracias. Sí. Eh,
Como para concluir, ya después de estas preguntas a los jóvenes, María, comentarios, reflexiones para cerrar este tema de la democracia, lo que tenemos que hacer para lograr que siga avanzando la democracia en nuestro país. Te voy a decir qué es lo que hay que hacer, pero no me preguntes cómo, porque no tengo mucha idea. Me encantaría poder decir hay que agarrar un recetario y seguir los pasos y al final vamos a tener un buen pastel. Creo que lo que hay que hacer es defender el pluralismo. Defender que habemos gentes en México que pensamos distinto, que los otros merecen respeto de la misma manera que yo merezco respeto, que tenemos que reacercarnos para romper este proceso de polarización en donde no solo se han incrementado las distancias, sino además prácticamente estamos como volteados contra la pared, no queremos voltear a vernos y tenemos que acercarnos y darnos cuenta que México o nos incluye o nos incluimos en México e incluimos a los demás, o México le va a costar mucho trabajo mejorar en los tantos aspectos que hay que mejorar. Y me encanta la idea de que no tenemos que pensar igual, sino al revés, en esa pluralidad, el escuchar al otro, el aceptar que piense diferente y en esa construcción de diferentes ideas lograr ese mejor México que todos queremos. Pues nuevamente muchas gracias, María, por acompañarnos. Y bueno, este fue un capítulo más de Conversando con, esta iniciativa de Coparmex por un México con desarrollo inclusivo. Muchas gracias por acompañarnos.